¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de este radio show Lo Cortés no quita lo Mackay. Estamos celebrando, por supuesto, todavía los 100 años de la radio en el Perú, el centenario de la radio, un siglo de radio en nuestro país, con distintas historias, por supuesto, de personas que han contribuido, mujeres, hombres, al desarrollo de este medio mágico, maravilloso. Y estamos en esta ocasión siempre junto a Fernando. Hola, Fernandito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mackay? ¿Qué dices? ¿Qué cosa es Tranquilo. esto? Cualquiera puede decir, no, oye, este es un walkie-talkie, No. no un celular. Mira, es una radio. Un radiecito que te Ah. llevabas al estadio a veces, a las transmisiones de Caminos del Inca. Oye, no, gracias a nuestro productor Alan Ávila que se dio el trabajo de traer una Su radio. y funciona, y esto lo puedes encontrar creo en algunas Así es. Y te en unos capta sitios donde venden AM, aparatos tecnológicos. onda M, Así y es. onda media, ¿no? Amplitud Claro, modulada. claro, ya no hay la onda corta, Ya ¿no? no, ya no, ya Pero no. sí todos estos. La amplitud modulada y la frecuencia modulada. Ahí Apilas está. y tienes tu radio y de repente esto te puede salvar la vida como le salvó a muchas personas cuando se informaron, por ejemplo, cuando hubo el apagón total en España, Así es, así no, en es. Chile, ¿no? Donde la radio estuvo presente y verdaderamente estuvo más cerca de la gente. Ahí está la radio. ¿Ah? Hoy no estamos haciendo propaganda ninguna. A ningún medio, pero sí a la radio con todo su valor por el servicio que brinda, como bien dices, en situaciones Así de es. emergencia. La radio siempre estará presente, lo hemos compartido ya, inclusive con nuestros invitados también, de ese importante rol que cumple con la sociedad, este medio de comunicación vigente. 100 años y seguramente otros 100 más adelante con algunas reinvenciones y la innovación de la tecnología, en fin. Y hoy me siento en el Cusco. Ajá. ¿Ah? ¿Por qué será? En la ciudad imperial, porque no solamente Mackay es cusqueño, sino también nuestro invitado del día de hoy, a quien recibimos con un fuerte aplauso, Edgardo Canal. Muy bien. Bienvenido, Edgardo Canal Solís. Bienvenido. Gardi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? Qué gusto y gracias por esta invitación. César, Fernando, los felicito por el programa, por el espacio y para hablar de la radio, pues nuestra pasión. Mira, 100 años que cumple la radio, Edgardo, y tú eres parte de la historia de la radio en nuestro país, Sí, te porque dijeron viejo si ya. si no calculo mal, tú estás más en los 42 años en radio, más o menos. Sí, empecé el 84 oficialmente. En, Ay, ay. en Octubre del secundaria, o sea, 84, cuarto o sea, año de secundaria, más o Cuarto de menos. secundaria, en el Colegio La Merced, hacer una actividad en Radio Continente en calle Quera, que quedaba a 2 cuadras. Claro. Y para hacer un evento de breakdance, un Mira concurso tú, entre colegios. Que tiene toda una historia ya en el Sí, Cusco, seguramente excelente. nos lo contarás más adelante, Claro. pero mira, muy temprano, ¿no? Muy temprano. Pero me imagino, pero Saliendo del siempre creo colegio. que el ingreso a la radio de todos, bueno, al menos de nuestra generación, es por la música, ¿no? Sí. ¿No? El gusto de la música, ¿no? Y curiosidad, pues, ¿no? Porque los ambientes de la radio, las mamparas de vidrio, estas peceras, la gente ahí sonriendo, es una atmósfera única que yo creo que si no has estado ahí es muy difícil que puedas realmente comprender de lo que estamos hablando. Los que nos escuchan, los que nos ven y han hecho radio, seguramente compartirán la emoción que se siente cuando nada más ingresas al local de la radio, ¿no? Así Es otro mundo. Es Sí. otro mundo, es otro mundo. Cuéntanos, Edgardo, ese tu primer día en la radio. Sabemos que efectivamente era esta emisora camino a tu colegio. Ahí fue el amor a primera vista con la radio. ¿Cómo fue que llegaste a conectar con el medio? Ante todo, yo me considero un oyente. Ya. Desde niño siempre, por afición de mis papás, Claro. profesores, que siempre han escuchado música. Desde muy y su- tempranito, Y su ¿no? radio, exacto. El noticiero temprano. Claro. O el Los cine. boleros, ¿no? En la mañana, ¿no? Claro, de todas maneras. Y el cine, que también tiene mucha música, ¿no? Claro, Los claro, soundtrack claro, y todo. claro. Entonces, mi papá coleccionista de long plays. Entonces, Ah. siempre hubo buena música en Claro, en casa. casa. De todas maneras. Y por ende, la radio también, era la compañía y bueno, en los años 80, pues en el Cusco había una sola emisora en FM. Ah, Hasta el año 82 creo que. Más o menos, claro, claro. Luego ya salió Estéreo Sur, pero antes era Onda Imperial, en fin.
pero igual las radios en AM Tenían sintonía, por supuesto, es lo que Pero era sí, igual se aquí podía. en Lima. En Lima Claro, también claro, tenías 3 claro. radios, 4 radios, no tenías Así es, más, así ¿no? es, así es. La mayoría era en amplitud modulada y la Claro. FM era una radio de adorno, ¿no? Que la tenías Bueno, ahí solo para poner música, no se hablaba ahí. Claro, era la primera plus. pues que fue la FM, ¿no? La Estéreo Estéreo 100, Lima. Estéreo Estéreo Lima Lima, 100, ¿no? Que Estéreo fue la Lima primera 100. FM, ¿no? Así es, Así, es. y que bueno, verdaderamente por muchos años estuvo muy solitaria y nadie le escuchaba porque todos, parece mentira, escuchábamos a AM. Claro, ¿no? claro. Es que el Era- radio Los buenos receptor tenía programas, eso. los buenos programas Así es, eran de estaba la en AM, AM. los mejores locutores Así es. estaban en la AM. Bueno, eso ya cambió en los 80. Y ¿no? onda corta, ¿no? La onda corta. Internacional, inclusive, Sí. los famosos servicios internacionales de Dolce Welle, la BBC La RAI, de Londres, la la RAI. RAI. Era maravilloso, era una época en No la que está online. efectivamente... Sí. Muy bien, Edgardo. Nos situamos entonces en ese momento, tú como oyente, pero ya, ¿cómo ingresas a este maravilloso mundo que te ha abrazado por tantos años? Sí, como te digo, oyente y de la música, siempre Ya. coleccionista por mis papás, por mis tíos, de parte de papá y mamá también asiduos, melómanos. Claro, claro. Pero Y- sobre todo rockerazo. Exacto. Sí. Tengo un par de tíos que eran en su momento unos medio hippies, Claro, coleccionistas. claro, sí, y sí. caramba, el buen rock, la buena música no faltaba. Y así desde niño siempre. Entonces, la inquietud de la radio es por, a ver, presentar esa música. Ya. O sea, yo decía, claro, me gusta la radio, me gustan las canciones que salen, pero, por ejemplo, de este long play no solo es uno o dos, hay un poco más. Entonces, mi sueño era presentar esas canciones que faltaban, ¿no? Mira tú, mira Entonces ahí fue mi inquietud. Yo, la clásica, trabajaba presentando en mi casetera, pues, ahí las canciones Claro, claro, y todo. los O en el tocacasetes. colegio era el maestro de ceremonias. Oye, y una cosita, o Sí, sea, no, y en no. esa época nosotros no estamos pendientes de quiénes nos escuchaban, cuántos nos escuchaban, como ahora muchos están viendo cuántos likes tienes. Oye, pucha, que hoy día no he recibido ni un like. No era esa nuestra preocupación, ¿no es cierto? Nuestra preocupación era poder satisfacer nuestro gusto por mostrar la música, hablar de ella, y si nos escuchaban bien. Si no, estábamos felices igual. Claro, para hacer radio tenías que saber de qué Así estabas es, hablando. ajá. Y el que sabía más de música, pues tenías mejor exposición, Claro. tenías de qué hablar, de qué, los caletas, en fin, Claro. Ah, la tema, música ¿no? caleta. Y más tema. seguidores, más escuchas, porque de esa manera consagrabas un formato a tu programa, ¿no? Porque tú decías, escucho a fulano porque me da datos interesantes, esto que hoy en día es el contenido valioso, ¿no? Claro, Que dice. lo que siempre, por ejemplo, ¿no? Javier Lisner, un maestro en la sapiencia musical, o Gerardo Manuel, Claro, claro. en fin, Johnny López, tanta gente Que se seguía también, ¿no? Claro. Uno escuchaba, porque igual en Cusco, de alguna manera, más adelante se escuchaban algunas radios en AM, En AM, inclusive, ¿no? en las noches, cuando algunas emisoras sí. se apagaban Ajá, ya. en la AM, Y se escuchaba, se escuchaban, y yo escuché Onda Popular y punto. Claro. Radio Claro. Miraflores, Panamericana, 960 AM, Claro. Radio América, se escuchaba bajito, pero sí, 1160. Ah, podían Y en entrar, 11, entraban, sí, claro. sí. Se Ya. apagaban algunas emisoras a las 10 de la noche, 11. Ajá. Ahí Y el dial entraba. libre. Y 1160 era la más potente en la AM. Ahí es donde descubrí a genios, a maestros que luego tuve el honor de compartir con ellos el micrófono. Ricky Barreto, Jimmy Ricky, el gran Ricky Barreto. Jimmy Araujo, está Iván Omar también. Claro, Toda la claro. gente que estuvo Sí. en la AM. Una Martín gran Hacha, que generación. luego lo Martín conocí- Hacha, lo conocía de que- 1160. Claro, pues. Lima, sí, claro sí. que No, sí. ¿y quién pensaría que después de unos años iba a trabajar con ellos? Claro. Justamente en 11 AM, ahí es donde me inicio en Lima. Pero bueno, como te estaba contando, mi acercamiento a la radio fue como oyente, por el colegio, una actividad en Radio Continente AM, que era una emisora muy escuchada. Y algo habría escuchado o visto en mí el famoso, el gran Carlos Bedia, hermano de Jaime, Sí. maestro. Y me acuerdo estábamos en Miki Quiñones y yo, entre varios ahí aspirantes, éramos oyentes, ¿no? Claro, Cusqueño claro. también. Sí, sí, sí. Así Miki es. Quiñones. Y luego, por esa afición a la música y presentar las canciones, pero con Claro. el estilo
del locutor o DJ de Lima. De Lima. Porque en el Cusco eran pues muy ceremoniosos los locutores. Muy Claro, impostados. allá, muy cualquiera, respetuosos. Cualquiera Usted- no podía. De un chiquillo de 15 años que iba a hacer Un saludo radio, por su ¿no? onomástico, ¿no? Rimbombantes, ¿no? No estás hablando- En provincias en Hugo general, ¿ah? Vidalegut, Sí, sí. un estilo, pues, y Claro, hay muchas voces allá que han sido célebres. Como oyente en Stereo Sur FM 100, a Teo Alain, Claro. Wood, Así es. Fernando Astete, en fin, Sí, grandes hombres de radio. También mujeres, Claro. Celia Paredes, en fin, Así es. tantos maestros que tuvimos como oyentes. Entonces, pero, como te digo, ahí es la diferencia que quise implantar, digamos, en mi ciudad. Es el estilo de radio ya a lo Lima. Claro. Un poco más pilas, más Coloquial, ¿no? más Esos estilos alegre. naturales que hoy en día prima. 11 Y con datos AM, más claro. puntuales sobre Exacto. los artistas. Sí. Y a eso justamente eso quería llegar. Y esos datos, no, ya tenías el estilo, tienes la música, la voz, de repente, ¿dónde conseguías esa información? Porque antes no había internet. Claro, la curiosidad, pues. Teleguía, yo cada semana llegaba a Teleguía con un día de retraso, pero ahí estaba yo, coleccionista. Llegaban al Cusco también buenas revistas, me acuerdo de la Argentina Pelo. Claro, Claro, claro. por Y había supuesto. otras El también. mismo Billboard, ¿no? Pero también estaba en llegaba, inglés, ¿no? Claro, pero... Y la bueno, familia, ¿no? Los y la amigos familia. que te proveían a veces Sí. del extranjero alguna Alguna información. revista. Claro, ya tenía algunos parientes que vivían en Lima y oyentes de doble 9 y me enviaban cassettes pues, de música. Ah, ¿no? claro. Entonces, yo estaba al día en la música. Todo. Claro. No es Tenía como colección ahora de que tú cassettes. escribes gracias- una radio online y Y escuchas ibas la música, ¿no? al Pero lugar ahora, más lejano del país, que fácil es encontrar las radios de todo el mundo hoy en día. claro, ¿no? Pero ahora, antes no, antes tenían que grabarte. Pues En yo un me acuerdo que cassette, decía, tía, claro. por favor, graba pues, un cassette, ¿no? Y me traía pues, 2, 3 cassettes. Sí, y algunos parientes también que primos que nacieron en Estados Unidos y venían al Perú cada 2 años y traían su Material. buen material. Así es que en ese sentido no me quejaba, estaba al día en la música, En la música. esos años, ¿no? Y bueno, y el Stereo Sur que tuvo buenos elementos, pues. Claro, claro que buenos sí. contactos. Así es, así es. Muy bien, Edgardo, Gardi. Vamos a ¿Por qué pasar Gardi? ¿Qué pasa? en la historia, lo va a contar Ah. seguramente, ¿no? Sí, Gardi, allá. sí, es gracias a una oyente. A ver, Ah, ¿cómo fue mira. eso? Un oyente, cuando llegué a Lima, una de las primeras emisoras donde trabajé, Estación X. Estación X. Ah, de, Sí, de venir Ejército. por ahí. exacto, en cuadra 6 de Avenida Ejército, a la espalda de la casa de Edith Bar. Ajá, Claro, claro. claro. El restaurante, ¿no? Sí. Y bueno, tenía una oyente que siempre me llamaba y todo, entonces, después, es una historia un poco triste, porque... Ya. Y me dijo, de cariño, tú eres Edgardo, ¿te puedo decir Gardi? Gardi, bueno, claro. Y luego, lamentablemente, me enteré primero que mi caramba. oyente era invidente Ah, y después había fallecido. o Me enteré por otros seguidores, sí, sí, claro. Y entonces, así, en honor a ella, digamos, empecé a hacerme Utilizar el llamar nombre. Gardi. Gardi. Está bien, ¿no? Esas historias de Radio Romance que cantaba Tiffany, Ah. hay muchísimas, ¿no? De estos oyentes que te van siguiendo y te van dando el encuentro en la puerta de Pero la es que es el radio. principal y más íntimo vínculo que un locutor puede tener, su Claro. oyente, ¿no? Sí, pues. O sea que de repente... Y te ni van siquiera- siguiendo, ¿no? Así es. Y te siguen por... Mientras no te acosen. Mientras no sí. te acosen. Pero No, porque seguramente han habido te historias siguen. bravas. Así, Sí, ¿no? claro. Claro. Pero también tienes de estos que te siguen. Éramos los influencers. pues, Desde esa época. Claro, y eran Definitivamente famosos, en los salían en 80, Teleguía, en ¿no? Telecolor. Claro, Así es. Sí, claro. A través de las ondas gercianas. Oye, ¿le decimos nuestra secuencia? Sí, empezamos, Edgardito, con karaoke. Y como usted tiene muy buena voz, como trabaja en radio, seguramente Presento va a canciones. cantar. Te va a mandar Cantar. bien lejos. ¿Ah? Pero no es para cantar, la verdad. Karaoke, ya saben nuestros seguidores, es una secuencia en la que compartimos algunas fotografías, que son las caras o los rostros, y una pregunta, ¿no? Que empieza con qué. Así, tú me dirás, ¿quieres empezar con una cara o con un qué? ¿Con qué quieres empezar? Una cara. Una cara. Vamos Vamos a a ver citar, cómo- por favor, en controles, a ver a quién tenemos para que nos muestres. A ver, ahí está Carlos Bedia, ¿no?
Carlos Bedia. ¿Cómo ha cambiado, Carlos? ¿Quién es? El doctor, ¿no? El doctor, Ese, exdecano del Colegio de Abogados Por de supuesto, Cusco también. Gran doctor Carlos Bedia Benítez. Carlos Bedia Apurimeño, Benítez. abanquino. Ajá. ¿También locutor fue? Uf, También, una muchos voz. años. Él no trabajó en Lima, creo, porque no quiso o estudiaba mucho. Porque justo cuando él estaba haciendo radio en Continente, la emisora que les contaba, él estaba en pleno estudio, pues en la universidad, y los parciales, claro, estudiaba Derecho, una eminencia, abogado. Y junto con Guillermo Hidalgo, eran compañeros y todo. Pero una hermosa voz. Y aparte que sabía, y él tuvo ese estilo de querer hacer radio tipo Lima en Cusco. Entonces, habría visto alguna condición en mi persona y en la de Miki especialmente que nos dio la oportunidad. Ajá. Él fue uno de los que apostó por su talento. Sí. Oye, yo no entiendo una cosa. Yo le agradezco la oportunidad a Carlos Bedia. ¿Por qué se habla mira, de qué tanto, miraban más a la radio limeña, el estilo limeño, si la mayoría eran, provincianos? Luego acá ¿No? la radio se ensambló básicamente también ya. Claro, pues, ¿no? o sea, Posterior y muchos con mucho provincianos provinciano. también de la selva tenemos Mucho un montón. arequipeño había en Lima, Y ¿no? Arequipeño Sí, Claro, arequipeño. sí. No, o sea, y se fijaban más en el estilo de Lima cuando ellos tenían también su propio estilo, ¿no? Claro que de repente había que limar algo, Quizás algunos estilos, de repente quizás por la rapidez. aspiracional, ¿no? Por la cobertura, un medio en la Sí, capital. la rapidez de repente en Lima siempre Las fue un poquito más. oportunidades, Sí. oportunidades. Como, Claro. como gente que también ha salido a nivel internacional, ¿no? Es decir, peruanos que se han ido a trabajar a radios en el Claro. extranjero, gente como... Y no la sé, vida gente siempre que ha sido un BBC de poquito más Londres, por acelerada, pues, ejemplo. en la capital, ¿no? Isaac Claro. Álvarez es un cusqueño también. También, No es muy también. conocido en Lima, pero que triunfó en emisoras en Los Ángeles. Así es, Sigue, así, sigue, es, así sigue. es. Muy bien, vamos con un Tantos. qué ahora, Fernando. ¿Tienes alguna pregunta con un qué para Edgardito? ¿Qué quisieras? No sé, a ver, ¿qué te impulsó más venir a Lima y no quedarte en tu ciudad? A ver, ¿cómo Justamente fue eso? como les indicaba, las oportunidades. Ok. Allá en Cusco pues había una sola emisora, estoy hablando del año 88, cuando yo llegué a Lima ya a vivir, a trabajar, a estudiar. Chiquillo pues tenía 19 años. Y en Cusco había una sola FM, ya había salido, ya había trabajado incluso en el Super Radio con los hermanos Angulo, de Gustavo Infantas, Armonía, llegué a ser claro, también. sí, gerente de programación, Armonía, reunía todo el grupo. Qué bueno. Estuve un mes y ya ahí me vine a Lima. Era una oportunidad y que se presentaba. Yo dije, yo creo que si me quedaba en Cusco, es que Cusco tiene demasiadas tentaciones. Ah, sí. Eso sí, Nosotros Entonces- tenemos un grupo y Sí. lo certifico. Sí. Ya, entonces ya te imaginas Había un que chiquillo huir. de 19 años Sí. viviendo en el Cusco, ganando ya radio. su platita en radio. Claro. Era muy Más o fácil menos- que caigas a las tentaciones. Sí, no, entonces yo no Sí. dije. Influencer No, allá. que me salga vengo, de Oye, me pero voy a eso es Lima y- en general, no solamente en el Cusco, en Claro. provincias también. Yo soy de Trujillo, por Así ejemplo, es. tenías que salir de ahí porque, Por pucha, eso te si digo, no- éramos los influencers, Sí, pues, éramos los influencers claro. de la época. Entonces se presentó esa oportunidad de venir a Lima y ya radico pues desde febrero del 88. Y vas y vienes. Sí, ya Claro. he hecho algunas inversiones y también para visitar a mis papás, Claro, hermanos claro. que viven allá. Ujú. Viajo constantemente, estoy en ese interín, ¿no? Ir y De venir. ir un par de meses a Cusco, un par de meses Lima. Ah, mira. Me he armado ya pues con la tecnología un home studio en cada ciudad. Claro, aquí entonces no tiene pues, me su requieren home para studio. las grabaciones. Estoy en Remotamente, Cusco, pues, remotamente. tranquilo, Hoy en en Lima, día. Cusco, ¿no? Fantástico. Edgardo, luego de todos esos éxitos en distintas radios en Cusco, desde esta emisora, por supuesto, de Continente, ¿no? Y las que has mencionado, llegas a Lima, entiendo que vas a Onda Popular. ¿Cómo fue el arribo a Onda Popular? A ver, cuéntanos. Miraflores, ¿no? Por acá, ¿no? Sí, Quedaba, en, ¿no? en Porta. Porta, claro. Porta, claro. ajá, en el Ujú. cuarto piso. Me enfrenté con el señor Zorrilla. Ya. Ahí tengo, pues. ¿Y por qué escogí, digamos, venir a esa emisora. a esa emisora? Porque Miki Quiñones ya había hecho Intentado ahí. un año antes. Y sí, ok. la verdad que tuvo programa y todo. Entonces, Pero yo me acuerdo que era una radio muy popular, o Sí. sea, muy conocida en su época, ¿no? Claro, tenía un Sí. excelente sonido, la Así música es. bastante popular, Ajá, ujú. muy pop, Así es. y buenos locutores, en fin, entonces
ahí me enfrenté pues, digamos, el primer portazo, porque, bueno, una anécdota, pues, que... Cuéntanos, por favor. Llegué a conversar con el señor Zorrilla, un saludo para él, maestro, y me dijo, a ver, hijo, ¿qué quieres? Sí, yo he hecho radio en Cusco, vengo de Cusco. Ah, ya, ¿y qué quieres? Que te dé una oportunidad. Pero, uy, así me dijo de frente. Hay un problema con los cusqueños. Ustedes cantan cuando hablan. El dejo. No, un dejo, pero no, muy es marcado. bien bravo, muy marcado. No, maestro, no, pero no va a generalizar, pues, señor. Claro. ¿Qué dirá lo de la selva? Nosotros podemos hacer un neutro, le puedo hacer un neutro. Exacto, entonces, a ver, ya. Da la hora. Ya empecé dando la hora y me acuerdo que estaba haciendo programa Beto Córdoba. Beto Córdoba. Caramba, y es chiquillo, pero una vozaza. Claro, tenía 17, sí. 18 Es como años. J. Creo que Junior. era mejor, Una creo que era un año menor que yo, pero una vozaza tenía. Sí. Estaba que Vozarrón. la rompía en Onda Popular. Y ahí estuve un mes, digamos. Claro, me acuerdo que me llamó Chiqui también, pues. Como oyente. Como oyente. Como Sí. oyente. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Quién eres tú? Te habla Chiqui, yo tengo programa. Qué gusto, Chiqui. No, claro, famoso, Chiqui toda la vida. En esa ¿sí? época. Y También. estuve un mes, digamos, en Onda Popular. De ahí me presenté, hice mi casting en 1160 y ingresé a 11. En esa época, el Sí, Rojo Vivo. 60 Sí, AM. mediado, espérate, fue verano del 88, en AM. Okay, Al Rojo Vivo era ya, ¿no? Y Y estaría en estaban programaciones mis de Pedro ídolos, Silva, claro, seguramente. Pedro Silva. Mis ídolos estaban ahí, Ah, Jimmy Pedro Araujo, Silva. que de Dios goce, Jimmy. Ricky Barreto igual, maestro de maestros. Después Martín pasó Hacha, también- Randy también estuvo. Ese momento. Wolfie también en una época entró con Eso Vasos ya y Besos. Después, no, en 11. En 11, en Sí, 1160. después. Claro. Ajá, Estoy sí. hablando del 88. Claro. Verdad, Y yo tienes estaba razón. bien, pues en 1160 y dije, ya la hice. dije. Claro. Hasta que un día me llama don Pedro Silva a su oficina, me dice, ¿qué tal, hijo? Sí, te he escuchado, está bien, Va está muy bien. Ahí está como volante, ¿no? El locutor Claro, volante. claro. Entonces, Claro, hoy es el que tiene que pagar entonces derecho de piso. Claro, Sí. entonces ahí yo reemplazaba a Martín, a Jimmy, a Ricky. Cualquier horario. Con Fidelito, pues el operador, que Ya. en Guayqui, ¿no? El cusqueño Sí, también, sí, que era sí. un... Nunca tron, tenías un horario tron. fijo, como volante. Pues, ¿no? Tenía horarios sábados y domingos. Sí. Ya. Sí. Claro. Y bueno, yo estaba tranquilo y dije, ya yo mismo soy. Y hasta que Pedro me llama a su oficina y me dice, mira, escucha esta radio en AM también. Y tenía un sonidazo y buena música. ¿Qué te parece? Está bien interesante. Ya. ¿Quieres ir? Que yo voy a trabajar en esa radio. ¿Quieres venirte conmigo? Pero maestro, si acabo de ingresar a 1160. Claro. Estaba armando un nuevo equipo. Uy, es más, pero te voy diciendo que aquí se me van todo van el varios. equipo se van a ir varios. A Radio Por 1. no. Era Estación X. Estación Pero no me había dicho qué nombre era. Claro. Ya. Y me dice, pues me van a acompañar casi todos, ¿ah? Bueno, si quieres te quedas, vas a tener más espacio. Y dije, no. Usted me ha dado la oportunidad, maestro. Yo No, lo sigo. ni lo voy a pensar. Lo sigo usted. Y lo sigo. Claro. O sea que no estuviste nada en 1160. No, estuve 2 meses, creo. Mira. Ahora, ¿por qué lo seguí también y por qué él me llamó y todo? Ahí luego ya descubrí el secreto. La que yo estrategia. vivía en calle Mendiburu, en la cuadra 3, en Miraflores. Muy cerca de la ya radio. estabas Que estaba, pues, entonces yo, a las 6 de la mañana yo tenía que ir a aprender el motor, Aprender la radio, el motor transmisor. el transmisor y salir al aire. Entonces, pero pues, eso me benefició. Usted va a tener ¿no? la llave, señor de la radio. De irse Claro. hasta Breña. Por mejor. favor. Claro. Y bacán. Entonces, ahí estuve en Estación X, ingresé pues junto y efectivamente se jaló Estación a Ricky X. Barreto, a Carlos Álvarez, Ajá. a Carlos Solchese, hasta Iván Márquez también estaba ahí Seguramente, en el bolo, pero no llegó. seguramente. Bueno, en fin, bonita Época. y bien, Se pagaba muy bien. muy bien. Estación Incluso X. alquilaban Claro. espacios, me parece, también en Estación X, ¿no? Habían bloques donde era un la concesión- era un grupo que compró, digamos, todo el ya. Toda la y era radio. ex gente de administración de Ah. 1160 y todo, y gente de peso, claro, de sí, ventas sí. y todo. Claro. Hasta Sí, ahora sí. se ve la antena. No sé si seguirá funcionando o no como Estación X, pero no Los sé, todavía está una propietarios, antena grande. los señores Molina, creo, cusqueños. ¿no? Ya. Bueno, la cosa es que ahí estuve y un día, un fin de semana que estaba haciendo programa, ya tenía mis horarios diarios, estaba, y llega René Ramírez, ahí la conocí, a la gran De Radio 1. programadora. Y ¿Y ahí qué te tal? llegó, pues. Estaba buscando a Pedro Silva y, ¿no? Y él me vio haciendo programa. Claro. Y me dijo, oye, qué bacán, solito tú te
te motivas, o sea, no Claro, necesitas claro. a gente, ¿para qué? Oye, qué bacán, oye, llámame pues. Y ahí me propuso para Llámeme. integrarme a Radio Radio Uno. 1. Radio 1. Y Con eso René. fue en el 88, en junio del 88. Creo que fue en la mejor 1988. época, el mejor momento de Radio 1 con René Ramírez, ¿no? Y Me parece, ¿no? Porque Claro, para porque- mi suerte, digo suerte porque Héctor Felipe, que era la estrella de Radio Claro. 1, con su milkshake, Así Salía, rayaba, se lo jalaron a Estudio 92. Antonio 92, claro. pues claro, de ahí Y fue. entonces yo entré por Héctor Felipe a Radio 1. Ah, ya. Con Henry Venegas, con Ani Arias. Ani Carlos Arias. Álvarez, con Chato Mario Arroyo, maestro, Mario Cachito. Arroyo. Claro. Buena gente Y- tenía. sí. Y eso que era una radio al final del Del dial. dial, ¿no? Era Hicimos buena difícil. competencia hasta que el dueño, el señor Cruzado, se cruzó y la volvió salsera totalmente. Bueno, ahí es otra historia. Y ahí estuve pues sin chamba como 2-3 meses. Eso ocurrió en septiembre del 88. Y justo estaba en Radio Panamericana la época de Indochina, el concierto de Indochina. Ah, su... Entonces, 88, pues. 88. Claro, septiembre, claro, octubre. claro, claro. Y yo como un oyente sapo, entonces Sí, yo sí, dije, está bacán, Radio Panamericana era todo Indochina, todo era Indochina. Sí, Las saturaron, ven- saturaron, la satura. verdad. Y dije, Como que soltaron ahí un poco a Soda Stereo y ajá, se exacto. agarraron a Indochina. Entonces dije, no, esto no conviene, ¿no? Porque puede ser de un arma de doble filo. Y Pero- efectivamente no salieron bien en ese survey. Porque tú tenías, lo bueno de Gardi, desde mi punto de vista, es que él tiene hay un criterio, ¿no? O sea, toda la época de radio, porque ha sido voiceover, productor, programador en emisoras en Cusco, te da, de alguna manera, cierto criterio como para más o menos estructurar y Claro. pensar una radio, ¿no? Sí, Entonces, me definitivamente. imagino que con eso tú ya tenías más o menos ese, Claro, ya era ese resultado que iba a tener Sí, Radio Panamericana en ese exacto. momento. Sí, por lo que había escuchado y todo Claro, lo que sentía, percibía, ¿no? El ambiente. Yo analicé, dije, no, esto tiene pro y contra. Y en la contra entro yo. Y efectivamente, y mira, todo lo tenía fríamente calculado. Que yo llegué a conversar Panamericana. con César Abril, el programador de ok, Panamericana, ok. Ajá. el día que llegó el survey. Claro. Y yo ya por mis cálculos estratégicos ya sabía que no estaban bien. Panamericana, claro. Y efectivamente nunca en su vida habían estado en séptimo lugar y eso es Mira tú. Y ahora nos vas a contar también tu gusto por el metal, ¿ah? Porque no que crean, metalero, ¿ah? Metalero. Pero primero vamos a con ver... otra cara, vamos con otra cara, por favor, Cecitar, si tuvieras otra cara ahí. Mira, sí. nos mira, has hablado mira, de él, Miki. Miki Quiñones, que Con también lo has... cabello. Que Pues se sí. vino acá, se arriesgó muy joven también y que tú, de alguna manera, seguiste los pasos de él, ¿no? Sí, Miki. Mira, una Ramco, mi ¿no? amigo, mi maestro. Una consola Ramco. Sí, Oye, lindas esa- eran sus esa consolas. Esa es consola la era- cocina de Estudio sí. 92, me parece. Igual, idéntica era la de Ya tu Panamericana AM y la las FM. cartucheras, mira. Claro. Sí. Esa cabina, sí, Sí, logré. tornamesa. Casi Eh, ingreso a Estudio 92. Mira tú, no, pero me imagino que... Escogí entre Estudio y Panamericana y Walter González, que descanse en paz, maestro Así de es. maestros. Él intentó llevarme unas 2-3 oportunidades a Ya. Estudio, ¿no? Y yo estaba bien en Y en Panamericana. Panamericana no te estaba- soltaban. Sí, no, estaba como... Es que eran las dos juveniles poderosas, Sí. ¿no? Panamericana Claro, y no sé, Sí. se copiaban incluso entre todas, ¿no? Una tenía la más, otra tenía la mejor. En la tercera intentona que hizo Walter, me acuerdo que me llamó directo y ya, Edgardo, ya te vienes a Estudio, ya te toca, ya mucho Panamericana, ya muchos años, ya te toca Estudio. Sí, pero maestro, yo estoy bien acá. Mira, ¿cuánto quieres? O sea, ¿cuánto estás ganando? Porque yo me lo averiguo al toque, ¿ah? Claro. Tanto le gané. Ya. ¿En serio estás ganando eso? Sí. Sí, maestro, le dije. Ya, oye, consejo de pata, no te vayas. quédate, pana, todavía un tiempito, después ya te llamo. Y así. Entonces, ahí Bueno. cae la pregunta. ¿Qué tanto se gana en la radio? Tú, con tu experiencia. Sí, se ganaba bien. O sea, Sí. yo estoy hablando de los años 90, exactamente. Empecé en Panamericana el 89, octubre del 89, hasta febrero del 2007 trabajé en Radio Panamericana. Y, Muy bien. o sea, había por objetivos Bonos. una buena recompensa, un buen bono. Entonces llegamos a derrocar el primer lugar a Radio Mar, el Genial. año 91, 92. Su Entonces, bono. y muchos, incluso me acuerdo Luis se fue, Claro, claro. salió, lo llamaron de otras, lo tentaron, en fin.
Y mucha gente quiso salir, pero no. O sea, yo, por fidelidad, el dueño, el gran Mauricio Alcántara, Delgado, me dijo, ya prácticamente nos duplicó, triplicó el sueldo. Mira tú. Y me mantuve con ese sueldo hasta que me retiré de Panamericana. Qué bueno, qué bueno. Sí, O sea, sí, sí. un también que va de la mano con los resultados a nivel de survey, que es importante, ¿no? Y ahora, No, es que sobre da- todo que claro. estaba de competencia Radiomar, que, pucha, era credibilidad en salsa, Claro, ¿no? Y claro. que ustedes poco a poco se fueron metiendo a ese nicho y, ¿no? Mucha gente que escuchaba Radiomar, Así es. ¿no? Comenzaron a Desde escuchar el año Panamericana. 2000, Panamericana cambió y se volvió un poco más latín, ¿no? Y la ya, primera ya. salsa que salió al aire fue Sin ti de Antonio Cartagena, recuerdo. ¡No! Ah, Grité. ¿qué? O sea que era la salsa, ¿cómo se llama? Ah, no, la salsa erótica, ¿cómo era? La salsa Sensual, la salsa sensual. La salsa erótica. También. Ahora, tu ingreso a Panamericana, me imagino que también fue como solía ser con un piloto, ¿no? Al inicio. Sí, sí, ¿Cómo sí. fue eso? Cuéntanos a ver Justo esos ahí, primeros claro, momentos. Retomo la historia de Indochina porque Ya. justo yo sabía que en qué momento ubicarlo a don Sí, César sí, Abril. sí, claro. Entonces sí, dije, acá puedo hacer. A ver, hijo, me hizo esperar unas horas que tenía una reunión. No, yo renuncio, me voy, ¿no? Estaba- A ver, hijo, ¿en qué te puedo servir? No, que don César vine a que me prueben. Todo. Ah, ya, vente el sábado con el señor Zavala, Zabalita. Zabalita, que te va a tomar. No, la verdad, don César, yo ya hice piloto. Ya había ido como 2 veces, he hecho piloto. Y ya te conocía, don Humberto Sí, Zavala. y me acuerdo que se llama Piña. Ahora estoy un poco resfriado, pero ese día mi segundo piloto estaba totalmente resfriado, pero Ya. totalmente, no escuchaba nada, no sé Pésimo qué. para te ser un volvieron piloto, a pero hacer igual te el fuiste. piloto. Sí, y entonces me dijo, haz tu piloto. No, jefe, yo la verdad, yo ya hice piloto, Ya no yo quiero ya, esa yo ya le esa propongo ruta. algo. Claro. Ustedes están muy bien hasta las 10 de la noche, pero a las 10 no tienen, no hay hay conductor, programación. no hay programa. Y Miki Quiñones está rompiendo en Estudio 92, que era la competencia directa de Panamericana. Claro. Entonces yo le propongo hacer un programa. Ya, mucho floro, ¿sabes qué? Era un jueves, memorándum. memorando. Ya, entrega esto, ya haces programa hoy día jueves y viernes. Y ya... Como un piloto al aire. No me palabres, haces al aire. Y te escucho. Y te escucho. Y no digas tu nombre. Y así pues llegué y así me quedé. Qué bien. Sí. Ese jueves en Radio Panamericana. Y 10 de fuiste la noche. primero en tu horario. Sí, gracias a Dios. Estuve unas semanas en ese horario nocturno y luego me dieron en la tarde feedback. Ahí hice mi programa número 1. Qué chévere, por favor, anoten todo esto porque esto, como ya lo he dicho en otros programas, nos sirve como bibliografía, como información que no va a estar en ningún sitio, ¿ah? Por si acaso. O sea, todos estos programas son también académicos, ¿no? Tú tienes Para una toda la- experiencia, Gardi, ahí en Radio Panamericana. En tu primera noche, un jueves, te llama alguien por teléfono, un oyente. Ese jueves, Ajá. cuando presenté mi operador era el gran Pepino Córdoba. Y no tenías que decir tu nombre. No tenía que decir mi nombre. Y mi primera canción, para mi suerte, fue Love Song de The Cure. Cure. Ah, Que Ok. tiene una intro de 31, 32 segundos. Le hiciste empalme. Ay, y empalmé y todo. Ya. Eso para mi suerte. Y la primera llamada, aló, sí, ¿qué tal? Oh, Edgardo. Perdón, yo no he dicho. ¿Cómo sabes que soy? No, Al yo soy aire. yo soy tu. No, al aire. Ya, interno. interno. Yo soy tu oyente Fiel. desde Radio 1, te escucho, un Fórmula seguidor. 1, tu programa de que ponías metal, ponías New Wave, en fin, buena Ajá. música. Sí, ¿cómo te llamas? Luis, Lucho. Estoy acá en Lima. El gran Luis Santana, pues que después de un mes lo volví a ver, pero ya había hecho ya su piloto. Mira tú. Y así ingresó. Ingresando a Ajá. Panamericana. Mi primera Mira, llamada. Qué anécdotas, ¿no? Y te das cuenta que el círculo, la gente de la radio, está muy cerca. Claro, y mira, para que veas, ese jueves pasó de todo. O sea, Claro. Luis fue la primera llamada. Ok. Luego, no di mi nombre, pero Iván Bartolo sí había dicho mi nombre. O sea, luego, sí. quédense. Edgardo Canal viene. Ay, bueno. Y ya yo saliendo a las 12, pues chico tranquilo, un carro, había un batimóvil afuera esperando. Hans Quesada, dándome la bienvenida. Se había enterado de que ya estabas. Batman. Mira tú, qué importante En fin. todas estas situaciones que se generan ahí. Oye, ¿tú entre crees los que este colegas. círculo es pequeño de la radio? Sí. Muy pequeño. Muy pequeño. Los talentos de radio, claro.
¿no? sí, O sea, había un circo, aquí en Pero Lima, mira sobre cómo todo, que te- se hizo su circulito, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, y te vas encontrando, se van cruzando. Sí, pues, ¿no? Y Y te vas hacen encontrando- esos jales. Se hablaba de que había círculos, pero yo creo que ejemplos de que, por ejemplo, valga la redundancia, un provinciano pudo entrar en ese Claro, círculo, ¿te das así cuenta? es, claro, por supuesto. O sea, pero me refiero que llegaste a entrar a ese círculo ese como círculo. el boom de la literatura, digamos, el boom de la radio, y que todos estuvieron ahí de alguna manera y se conocieron y se mantuvieron también en contacto siempre, ¿no? Sí, sí, hasta hoy en día. Hasta el ¿no? día de hoy, Claro. Es sí, que la radio claro. también te escuchas, ¿no? O sea, Ajá. es una exposición constante. Entonces, ¿cuántas oportunidades ha habido de programadores que escuchan a alguien y dicen, lo tiendan, Eso, pues, ¿no? eso. Lo Ya tiendan. se ha perdido eso. Claro. Ya no, ya no existe eso de, oye, escucho no, lo traigo. Claro, uno escucha y dices, ajá, y Sí. le haces inmediatamente la Sí, propuesta. sí. Es como Claro, un- es como un jugador de fútbol. Así es, como Sí, un entrenador, sí, así es. exactamente. Con tu bono, Claro, y tu así es. polo y todo. todo. Y estás Así expuesto es, ¿no? al aire. Ni Así siquiera hay que ver números, solamente ya encuentras ahí. Vamos con otra cara, por favor, Cecitar, para ir viendo qué anécdotas envuelve Sí, a porque cada aquí el uno de gato me estos quiere dar un rostros. manotazo. Miren Ah, esa está. foto, ¿ah? Bueno. Histórica. Ah, su madre. Miki Ahí está. Ramírez Miki Ramírez, que Gilatani. está triunfando en Estados Unidos. Así es. Ahí está Luis Santana. Hans Hans Quesada. Quesada. El señor Edgardo Canal. Con mi polo Muy de Metallica. jovencito. Oye, sí. Oye, Mario Rafael Saavedra es, ¿no? No, Ricardo, es a Ricardo Claros, Claros. y Gina, Gina Parker. ¿Quién es el primero de la izquierda? Miki Ramírez Gilatani, Ah, que está Miki pues en Ramírez. Estados Unidos triunfando muy bien, la cadena Sí, muy bien. Claro. latina, ¿no? Me parece muy bien. ¿Qué recuerdos ya nos has contado de Hans, de Luigi también? Oh, sí, bueno, Eh, de los que están en la foto, lindo grupo, Hans, pues, pataza. Hans es un comunicador, así como te hablaba interno, lo era en externo, Al aire también. al aire, un loco de primera, que llegó a la televisión y todo. Claro que sí. Fuerte abrazo. Y Luis, pues, que es un hombre que ha hecho su carrera en En radio. la radio, sí, Ya, hasta ahora, por supuesto, gerenciando vigente. muy bien, Así Luis. es. Admirable su carrera radial y todo. Miki Ramírez igual. También. En Estados Unidos triunfando, una voz romántica, pues. Tremenda, desde Contactos en Contactos. Panamericanas. Ricardo Claros Ricardo también, Claros. que fue Ricardo. uno de los primeros locutores en cambiar el estilo de Panamericana, porque antes todos eran pues tipo Lucho Argüelles, Sí, sí, sí. Iván Márquez, Claro. en fin. Y él mucho más tremendas natural, voces. ¿no? Él era un poco Mucho más jovial, más coloquial. Como para entonces- las mañanas, pues por eso Exacto, que sí. no. Claro. Buenos días, Sí, día. buenos y- días. Y, bien, muy bien, Ricardo, que también le mando un fuerte abrazo. Y Gina, pues. Gina, que quizá te ha acompañado mucho más tiempo, ¿no? Sí, En Panamericana. Claro, Gina es mi jefa. Mira, y Hans Quesada, pucha, un chiquito malcriado. Ahí está de gordita. Sí, Sí, qué no, bonita época. y he trabajado con Gina, incluso Muchos laborando años. Muchos en años el con Instituto Gina Parker. Claro que sí. Es mi hermana, la quiero muchísimo. Gina Muchos, es- muchos uf, años, sí, muchas sí, sí. experiencias, me Cariño muy imagino con especial. Gina también. Sí, por supuesto. Ustedes tenían muy buena química al aire, Edgardo, con Gina. Sí, sí, hicimos un programa ambos. Ambos, sí, sí. Claro, sí, recuerdo. Creo que, a ver, modestia aparte, creo Ajá. que fue uno de los primeros en hacer cierta chacota en radio. Al aire, claro, Empezamos claro. a... Un poquito más de informalidad para Exacto. romper Hicimos eso con parámetros. Luis, con Hans, con Gina también, que era un poquito más, Gina era más seriecita, digamos, la Claro, voz, claro. ¿no? Pero tratamos de romper un poco el molde ahí, ¿no? Entonces, Mira, ve el detalle de los teléfonos, ¿no? Qué importante era los teléfonos esos de línea, ¿no? Fantástico, Imagínate, fantástico. Claro, uno era para los oyentes, otro era para que el gerente te diga la vela verde. No, ese es el teléfono rojo y el azul sí, de, sí, sí, sí. de Johnny López, ¿no? De Johnny De López, Johnny claro. López. Mira, qué flaquito era. Sí, bien, oye, muy ah, delgado ahí. y con Ese es pelo, el ¿no? 91. Sí, 91, 92. Y no solamente en cabina, sino participaban también en eventos ustedes, ¿no? Presentando Sí. eventos. Bueno, la más, bueno. Fuimos los presentadores oficiales de la Feria del Hogar, Por del, ejemplo. del Gran claro. Estelar. Del Gran Estelar de Ahí la Feria tuve del Hogar. el gusto de presentar pues a, A grandes por talentos. ejemplo, en mi caso, Fito Páez, Emanuel, ¿quién más estuvo? A ver, Ricardo Arjona, Claro, Ricardo claro, Montaner, claro, etcétera, claro. etcétera. Un montón. Ese salto, porque una cosa es conducir como
René en algún momento te comentaba, te motiva solo mirando a la pared, porque es casi uno tiene que mirar al micrófono y tienes enfrente una pared y obviamente te tienes que imaginar a las personas que están al otro lado, Sí. pero otra cosa es subir a un escenario y donde están miles de personas, siempre hay por supuesto un poquito de nervio, como ocurre, pero ¿qué tal? ¿Qué recuerdos tienes de ese momento? Yo creo que me benefició mucho el hecho de ser locutor. Ya, ¿Por qué? Claro, no es lo mismo, digamos, como bien expresas, cercanía. estar en una cabina y motivarse uno Claro. mismo, a estar en un escenario Así es. con 30.000 personas, con Así 10.000, es. 20.000. Yo creo que, entonces, ahí pensé y dije, lo que diferencia el resto es mi voz. claro, Entonces, ahí como que trataba de imponer claro, El el estilo, estilo de mi claro. voz para que me escuchen, ¿no? De claro, todo. claro, claro. Y de ahí ya todo va fluyendo, ¿no? Exactamente. Es un desafío muy interesante, ¿no? Hay una adrenalina interesante para Ahora, conectar con el cómo público. pararse en el escenario, eso ya Claro. digamos, con Con los la años, ya experiencia, la con la experiencia, porque experiencia. Pero antes hemos la animado y preocupación de un todo. locutor era su voz. Claro, O sea, claro, claro. más que otra cosa era su voz. Y saber ¿no? qué decir, Así, obviamente. obviamente, Tenías que claro. conocer de qué ibas a Ajá, hablar, de claro. qué ibas a tratar, ibas a presentar al determinado artista y Sí, conocer, básicamente, Sí. o cosas pormenores, ¿no? Perfecto. Vamos con otra cara, por favor. Tenemos varias caras, así que vamos a apurar un poco allí. Ahí está, Mira, ahí Edgardo está. Canal, mira, ve. Luis Santana, Ajá. Miriam Hernández Miriam y muy jovencito ahí, Y Gardi. guapísima. Ah, Sí, ahí estaba, ahí parecía un menudo, sí, sí. un menudo más. Un menudo más. Sí. Tú has tenido la oportunidad, como dices, no solamente de presentar en escenarios, sino también seguramente de entrevistar a distintos artistas. De toda esa inmensa lista que posiblemente tengamos, ¿podrías compartirnos alguna en particular por algo específico, alguna anécdota quizá agradable con algún artista que te haya llamado la atención o haya sido todo un desafío? Sí, justamente en ese sillón, ahí en el local de Radio Panamericana de Mariano Carranza, Ya. a media cuadra de Panamericana Televisión, Ajá. ahí entrevistamos a varios artistas. Me acuerdo de María Conchita Alonso, que casi discutimos al aire porque ¿Por qué? yo le hice un comentario de que ella fue o estaba con John Bon Jovi. ¿Ya? Entonces le dije, John Bon Jovi, pues famoso artista de heavy metal. Claro. Y ella, ¡pum! Me ¿Qué? volteó así. ¿Qué pasó? Él no es heavy metal, él hace rock nada más. Sí, pero de todas maneras, es en todo caso un glam metal, ¿no? Claro. No, él es rock. No es metal. Ay, pero te no. discutió no Me por la discutió relación, sino más por el el género. por el género. Ah, sí. Sí, entonces, y yo insistía, no, pero de todo, no, y César Abril estaba corta. Qué Sí. buena. Ahora, María tengo Conchita. una buena que no había contado, a Shakira, yo la presenté en la Feria del Hogar, la Ya, primera vez que vino. Jovencita, pues, con su cabello oscuro. Claro, claro. Muy guapa ella, La logré, barranquillera. tomarme fotos, entrevistarla y todo, y al final perdí la entrevista. Se me perdió el cassette. Eso No nos te pasaba creo. cada rato y nos pasaba. ¿Dónde la está la borraba, entrevista? O nunca grababa. Y la foto, no sé quién me habrá tomado nunca, o sea, nunca tengo. Mi foto con Shakira del año 97, creo. ¿Ya? Que fue, la primera vez que vino. Nunca apareció. Por favor, que alguien la suba. Igual Marc Anthony también lo entrevisté en la cabina ya, pero en Paseo Parodi. Ya. No muy Igual, conocido todavía. ¿o no, sí, ya era conocido. Ya Marc más Anthony conocido. ya era Ok, conocido. ok. Sí, esa época ya. Igual esa foto nunca no sé, se perdió. El fotógrafo que me la tomó, no sé, desapareció. Así hay anécdotas. Pues, Claro, casos. claro. O no, pensaba que estaba grabando y no estaba grabando, ¿no? Eso me pasó con Eva Young. Así. Con la maestra fui a hacerle una entrevista a un estudio que tenía ahí por Jesús María Ya. y tenía una grabadora de DAT. Ya. Ya. Qué complicado. Era Dios mío. complicado. Sí. Complicado. Al final No le sabía grabé si la era- entrevista media hora. Gracias, llego a la calle. A reproducir. Ya, Nada, no no, había- grabó nada. Ya me dio roche. Ya, no, tiempo. no, Cualquier no. otro soporte No, hubiera sido buena bueno. gente accedió, pero ya yo Otra. ya no fui, ya me dio Claro, qué roche. vergüenza. Y yo le conté, maestra, ¿se acuerda que una vez, porque yo llegué a trabajar después en Radio Felicidad con Eva Claro, Young? sí, Hicimos nos contarás eso. Así Nos es, contarás así es, eso. el programa criollo, y ahí le conté, pues, ¿se acuerda? Creo que sí, eras tú. ¿Eras tú? Papito,
perdóname si te traté mal. No, está bien. Muy humilde siempre. Oye, pero mira, te comentaba esto de que a veces hay anécdotas porque, y hablaba de Marc Anthony, porque quizá no era muy conocido, y es que muchos artistas venían por primera vez y a veces uno no los conocía, ¿no? Es como algunos han compartido con Chayanne, que lo tenían ahí enfrente y no sabían quién era Chayanne, o algunos nombres O que no te era muy sabías. conocido. Chayanne cuando vino acá a Sí, promocionar pues, su ¿no? fiesta en América, nadie lo conocía y nadie lo quería entrevistar. Exacto, y tenía que estar haciendo O cola. Gloria Estefan, que fue a Radio Panamericana y le hicieron esperar en la puerta. Sí, pues. A Gloria Estefan y Emilio, ¿ah? Que venían para la Feria del Hogar a presentarse y espérame. nadie los conocía. Sí, nadie lo conocía. pues, sí. ¿Y ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Algún artista que no sabías el nombre o le cambiaste el nombre? Sí, en O el- no Claro. quería simplemente entrevistarlo. ¿Quién era? Porque a veces las entrevistas ni era para promocionar, ¿no? Entonces, como que la disquera te exigía, Claro, les exigía la radio y te lo chantaban. Pues, Hay y un tú, artista pucha, ¿quién que, será? sí, un salsero que hasta ahora no me acuerdo cómo, cómo se dice. O sea, Parece yo que no fue yo famoso. Yo lo presenté, no, y ya tenía su éxito. Claro. El gran Tavares. Y ya. Era Taveras. Ay, ay, Taveras, ay, sí, le dije como 3 veces Tavares. Y y la le entrevista. corté. Y a retomar, a los retomar. nervios. Y no era normal en mí eso. Yo Claro. veo que superaba. Así no me ponía nervioso, pero ahí, no sé, metí la pata, ya no pude. Claro, hay que seguir. Esa es otra, para el vocal coach, esa es una recomendación también, ¿no? Porque a veces el error de un locutor como que lo extiende y ya te friega todo el... No hay que marcarlo, pues, ¿no? No hay que Así es, hay que marcarlo. olvidarlo Claro. y ya seguir, ¿no? Pero ese es el tema cuando grabas. Claro. A mí me pasa, no sé si ustedes, cuando yo grababa, me equivocaba más que en vivo. Claro, al aire, no. La adrenalina de estar al aire. Y la responsabilidad. Claro, de- entonces si tú te equivocabas, tenías que corregir inmediatamente porque ya Claro. estabas al aire. Así es. Pero y el roche era con el operador en todo caso, porque pobrecito tenía que retroceder todo y pucha, Sí, mar en otra la vez. grabación. Antes análogamente, pues, En la grabación. todo tenía que grabar. No es como ahora que tú pones la música en otro canal, ¿no? Vamos con otra cara, por favor, para que Edgardo nos tenga que contar alguna experiencia. Ahí están los Estos son los Magneto, ¿no? Ahí está Mario Rafael, otro con Mario cabello. Rafael. Mario Mario Rafael. Rafael. Ahí está el chino. Michael Espíritu, Michael Espíritu. gerente de programación de Panamericana. Oye, están los 4 originales. Ruli Castro ¿no? también está ahí Ah, atrás. sí, asomando. los 5 Y ahí originales de están, Magneto. Claro, estaban. está Charlie, está... ¿Cómo se llama este pata? Bueno, Los están los Magneto. originales, los Sí. Magneto. Mira tú, me imagino que con Michael Espíritu también muchos años, ¿no? Sí, sí, sí. Él Uf, hacía programa también en Panamericana, ¿no? Los dinosaurios. Ah, de verdad. Tenía un timbre de voz muy especial, Gracioso. muy el estilo Panamericana 80, ¿no? Ajá. Juan Vargas. Claro, Dinosaurios, los sí, dinosaurios, bonitos. Michael Sí, Espíritu, sí, sí. bonita voz, Sí, muy sí, conocedor de la música. música, sí, un capo. Y luego asumió programación. Muchos años. Muchos años, ¿no? ¿Sabes? Muchos años. Y Mario asesor, Rafael. Pues, Mario también, Rafael, también pues. su frondosa cabellera. Claro, Marito, otro de mis guayquis, de mis hermanos, pues, de la radio. Habría- habrá hoy que- en día estamos laborando, yo soy el locutor alterno de Latina Televisión. Son voiceover en Latina, ¿no? Ah, también con Mario Rafael. Sí, Ah, con Mario. mira. Cuando Marito no está, ahí... ya. Edgardo Ah, Cañete. Chatito, por bien. favor, por supuesto, hermano. Ahí ¿cómo está, en Latina. Y bueno, tenemos el timbre. Claro. Hay una anécdota buenísima de eso. A También ver, cuando yo cuéntanos. fui la primera vez, ya son 5 años que estoy haciendo también la locución en Latina. Y la primera vez que Mario me llevó, me presentó a la gente, Ujú. la edición y todo. Oye, qué bacán, de todos los locutores que trajiste, este pata, este señor, sí tiene tu estilo, me dijeron. Ya. Que suenan muy idénticos al aire. Ajá. O sea, te copia bien, le dicen. Aguanta. ¿Quién copia qué? Yo lo copio, Edgardo. Claro. Mira, hablando de copias, y más allá quizá de copias, de referentes. ¿Tú tienes algunos referentes importantes que han ido de alguna manera afianzando tu estilo? ¿O tú, de hecho, por supuesto, tú has consagrado tu propio estilo? De la época que escuchabas radio, Pero has ¿no? tenido Como- gente que de alguna manera ha influido en ti. Como oyente. Sí, sí. Sí, ¿Quiénes podrían? Teo Alain en Cusco. En Cusco. Gran Hugo Villadegut. Ujú. Carlos Bedia. Ok. Guillermo Villadegut. Guillermo Villadegut. fui- Hermano El hermano, de ah, sí. Hugo. Trabajé con los hermanos Angulo también. Ricardo, Un abrazo para Marcelo Ricardo, Angulo. también un estilo muy original de Sí, ambos. Sí, sí. Y en Lima, pues, y empecé a escucharlos por AM, ¿no? En las Claro, noches, claro, a claro. locutores de Lima.
desde Cusco, ¿no? Claro. Entonces, Jimmy Araujo, repito, Jimmy. Ricky Barreto, Coco Valderrama, maestro de maestros. Sí, ¿no? Allá cuando ya viví en Lima, ya, o sea, mi referencia era Coco Ellos. Valderrama. Juan Carlos Hurtado, maestro de También, maestros. también. Iván, como Quique Chávez. Quique Chávez. También. Wolfie. 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 Mira tú, ¿no? ¿Cuánta, En fin. cuánta gente que ha Johnny López. influido, ¿no? En nosotros, de alguna manera como una referencia. Fernando, hablábamos eso de que esperemos que la nueva gente que está en la radio tenga esa oportunidad también, ¿no? Hoy en día de poder tener referencias de gente que de alguna manera inspira en la Y radio. para eso también es lo cortés no quita lo maquén. ¿No? ¿No? Sí, es una de los propósitos que cumple este programa, ¿no? Claro, Y generalmente... gracias a ustedes por rescatar esta esencia de la Sí, radiodifusión. porque ¿no? si te das cuenta, a veces la radio, por una estrategia más comercial, hoy en día invitan obviamente a gente que hace más televisión a veces, ¿no? Sí. Y los involucran, pero no hay una relación específica con el O los influencers, ¿no? mundo Ahora más influencers. de la voz, de la radio, y ahí es un poco como que hay un desfase, ¿no? Entonces, Porque ellos importante también que han se sido mantenga. influencers, ¿ah? Del micrófono. por Seguramente, supuesto que sí. seguramente. Por Con- supuesto. más con imagen, ¿no? Más con imagen. Cuéntanos, mira, en Panamericana, tú, me imagino que es la radio en la que has estado más tiempo. Sí, casi 18 años. Pero has estado tú en un momento también en que Panamericana sube al satélite su señal y Sí. cambia de formato de Eso programación. fue histórico, muy lindo. Ujú. Sí, el año 92. Desde las estrellas. desde las Cuéntanos estrellas. cómo fue eso, a ver. Fue algo mágico. O sea, o sea, yo pensé sinceramente en mi ignorancia de esa época yo dije, debe ser como el estilo RPP que sale en Cusco, por ejemplo, Sí, sí, en sí. varias ciudades, pero a través de la M. Claro, claro. Pero después me explicaron bien, no, va a salir en FM Y en estéreo. estéreo. Y con el mismo Con la sonido fidelidad. o mejor que Lima. Claro. No puede ser. Y hasta que un día salió, 7 primeras ciudades. ciudades. Arequipa, Cusco, Cusco. Chiclayo. Con el Pananzaro, ¿no? Trujillo. La gran cadena. Uy, pero cuando salió Es Cusco, pues la satélite. primera llamada que saqué de Cusco fue De allá. de mi papá. Pero Oh, era qué satélite. bonito. Era satélite. Te estoy Era escuchando. satélite. Ah, o sea que El tú Panansat, fuiste sí. el de la voz No, transmitiendo. no, era una voz de un locutor de agencia. No me acuerdo. Creo que en esa época contrataban locutores de agencia. Sí, de en publicidad. Panamericana tenían Ah, esa... De creo que ahí, fue, yo escuché en Osvaldo algún Vázquez. momento a Miki Ramírez haciendo también identificación de Panamericana y luego ya sale la voz de Edgardo con Ay, el con claro, todo, ay, ¿no? Con todo. Ah, Era el magnífico, con ¿no? todo, claro. Magnífico. Ya cuando ya la variedad musical se notó. Ya, Claro, como claro. Teníamos que llegar a tantas ciudades. Sí, No solo era Lima. Pues. Entonces Claro, tenías que claro. compaginar un poco el gusto de la costa, sierra y selva. sí. Entonces, a ver, ¿qué fue? A Gina creo que se le ocurrió el con todo. Ya que seamos Panamericana Con con, ¿Y eso todo. qué año sería? ¿98? No, 92. 92. Ah, 93. mira. Y Bueno, después- la primera emisora en, Vía satélite. vía satélite en FM estéreo. Y con el todo. Radio Y con Panamericana. todo. Con todo. Claro, Claro, ya con se todo, añadió con todo. la voz satélite, Todo con eso, todo. pues, Ya no, fue no. una Ah. estrategia de marketing bastante Mira, que yo innovadora. tenía Fuerte. otra idea del con todo. Yo pensé que era con todo el poder, con toda la energía, pero era Claro. más que con todo, ¿no? O sea, Claro. vamos con toda Con la todo, música, con exacto. toda la... Claro, Claro. Ah, ya, qué loco, ¿ah? Qué loco. Mira, ¿cómo nos vamos enterando de estas cosas? claro. Sí. ¿No? Y no ha sido la primera vez en la que has identificado una radio. Tú identificaste antes radios. Sí, emisoras de Cusco, frecuencia 95. Ajá. Estación X también. La sí, identificaste. También. Es para que se acuerden nuestros amigos de Cusco. A ver, una cuñita de frecuencia 95. ¿Cuál era el eslogan, te acuerdas? Frecuencia 95. Ah, tenía un- Donde tú quieras. Será la número 1. Frecuencia 95, donde tú quieras. ¡Eso! Y de ahí fue Estoy seguro Estación que- X. Claro. ¿Cómo sí, fue sí. Estación X? Estación X, tu estilo en radio. Ajá. Y vamos al con todo, Gardi, como fuera. Ahí había un poquito más Ah, de fuerza. sí, no me salía en una. A ver, Claro. como 50 tomas. Ya. Pero al final salió pues Panamericana con todo. Eso. Un aplauso para Gardi. Lo caray. máximo. No, echa que uno retrocede. Viaja. en el Porque uno, tiempo, ¿no? uno Qué estuvo escuchando la increíble, radio ¿no? satélite en esa época y Sí, salía en la radio te y uno quería provoca de estar. que vuelva a estar seguía la- los pasos, ¿no? ¿Te Seguíamos los gustaría que pasos vuelva de- la radio como era antes? ¿Te gustaría? Claro, ¿No? claro.
Todo es posible, sí. Es posible. Sí, pero han cambiado mucho los estilos, la gente, las influencias, la tecnología. Yo puedo hacer radio desde mi casa. Claro. Hoy Podemos en día. hacer podcast, podemos Sí, hacer... o en TikTok transmitir. también. Ahora, de que eso me genere también lo comercial, ingreso, claro. la ganancia, vivir de la radio. Yo llegué a vivir de la radio más de 30 años. Mira tú. Claro. De la radio, o sea, yo vivía de... Íntegramente. Y te trae a colación el hecho de trabajar en radio, por ejemplo, un buen ingreso para los locutores de los 90, de los 2000, era el hecho de animar eventos, Claro, fiestas. claro, Eso claro. también era Otro otra platita. Era un buen bolo, o sea, Claro. los fines de semana... Y te identificaban. las Ah, este es discotecas, Edgardo. claro. Ya el gran tonazo de la época del tecno, pues. Claro, Oh, por ejemplo. Claro. y pagaban bien, ¿ah? Por supuesto. Por una hora de Sí. animación, Mira. 200 Eventos, coquitos. De repente de ahí te discotecas. ibas a otra fiesta y así hacías tú un fin de semana Sí, y sí, te sí. llevabas buena plata. Jack Martín Paz, También. Ah, Jean Martín. llegaba, claro. Jean Martín llegaba a facturar, animaba 4 fiestas en Imagínate. una noche. Sí, la hicimos, la hicimos, ¿ah? Claro. Aprovechamos los El 90, momento, entre claro. el 97 y 2000, tantos. Hubo para todos, como diríamos de alguna manera, Claro. ¿no? En algún momento, como Sisi nos comentaba, ¿no? En un momento con sus fiestas de tecno Uy, que sí, estaba fue por la Sí, reina sí, del tecno, sí, wow, maestra, pues. O sí. Vamos con otra cara, por favor, para ir cerrando ya las caras. Ahí está, cuánta elegancia. Maestro, el caballero de la radio. Así es. No, Javier es un tipazo a quien Javier. yo admiro mucho por Javier su Paredes. excelente carrera. Javier Vázquez. Javier Vázquez, perdón, Javier Vázquez. Paredes, ¿qué será de Javiercito Paredes? Habría que Otro buen buscarlo. locutor también. Y como persona, es un excelente, Sí, una excelente Uf, persona. sí, excelente ser humano. Sí. Yo lo conozco desde el año 90 prácticamente, que yo ya tenía meses en Panamericana. Él ingresó de Radio San Borja, ¿no? De San Borja De San venía, Borja. sí, pues. Y yo de ahí, al en toque, Panamericana, yo dije... nunca más salió. Sí, Toda su que- vida, toda su vida. Sí, Sí, ahora es jefe de programación allí. Claro. Javier, mi admiración, mi respeto de siempre, un tipazo. Congeniamos de inmediato, dije, qué bonita voz tiene este pata. Sí, sí, y sí. sabe de música. Sí. Sí. No, es un capo. Mira tú, muchos recuerdos gratos entonces con Javier también, con quien has compartido radio. De ahí haces tu salto a Oxígeno, ¿no? Ya pasas al grupo RPP, que tiene Oxígeno, que tiene Felicidad más adelante. ¿Cómo fue esos saltos ya a esta corporación? Claro. O este grupo, perdón. Yo estaba tranquilo, cómodo en Panamericana hasta Ajá. el 2007, hasta que me tentaron por ahí un par de ex compañeros de Panamericana, también Luis Santana y Henry Letona. Y me dijeron, mira, Chato, yo creo que ya has hecho Ya es buena tiempo. carrera en Panamericana y ¿por qué no a lo tuyo, los 80? Y están bien los cambios, pues, ¿no? Claro, Claro, entonces dije, claro. ya, bueno, pero yo estoy ganando, reacio. estoy Sí, ganando sí, sí. bien en Panamericana. Decía, no te preocupes. Aquí no, se no- negocia. No te digo que vas a ganar el triple, pero vas a ganar bien, Bien, y claro. vamos a respetar tus condiciones y todo. Y Oxígeno, que era una radio que empezó con segmento AB, Sí. fuerte, Sí, claro. luego dijeron que queremos Bajar un poco más. Sí, Sí, más, claro, sí. llegar un poco más al Abrir C. un poco más el público. Entonces Sí, más. hemos pensado Su en ti, target. en Juan Carlos Hurtado y en otro más, abrirse un poco más, hacer un poco más pop. Claro. Me gustó la idea. Y no fue fácil también, ahí se me Seguro. piloto y todo. Claro, Dalmi claro, Villar, claro. el gerente de ese entonces, Así y el es. mismo dueño, era muy Pero muy más que exigentes. pop en esa época, creo que es más adulto contemporáneo, ¿no? Donde tú fuiste a Oxígeno, Oxígeno, ¿no? sí, Porque habían otras pop, digamos, más juveniles. Oxígeno claro, sería, claro, ¿no? era del recuerdo, Del de los recuerdo, 80s, claro. 90s, ¿no? Claro. Todavía no adulto actual. contemporáneo, algo ¿no? de 70s, pero no tan, Claro. más era 80s. O sea, claro, para marcar la de diferencia con las pop juveniles, ¿no? No, o sea, no era pues actual. No. Claro. Era Ajá. más oldies. Sí, oldies. No, y hasta me ahora acuerdo. Oxígeno sigue siendo un referente importante para Pues esa se música, ha ¿no? quedado, bueno, Claro. mágica, ¿no? Ujú. Claro, junto con Mágica. Y así ingresé a Oxígeno con grandes talentos ahí, Angie González. Angiecita también, que tiene buenos años, Qué ¿ah? linda En la- voz, en sí. la radio, sí. Está haciendo una linda carrera, Sí. Angie, la quiero mucho. Juan Carlos Hurtado también. Juan Carlos Hurtado ingresó. También. Mauricio Martínez Muñiz, Mauricio, hermano, Martino, otro Guayqui, cusqueño también. cusqueño, que Cusqueño. también la rompió en Oxígeno. sí. en Hoy han ese invadido los entonces. cusqueños las radios, ¿no? Sí. ¿Quién más está? Bueno, llegó a entrar Héctor Felipe también. Héctor Felipe. Entonces estuve Oxígeno. como locutor
3 años en Oxígeno y luego ya hice la labor de productor y Produciendo, luego sí. programador. En Muy Oxígeno bien, muy estuve bien. 5 años, casi 6. Programando también. También happy, feliz. Claro, es que es la música que te... Le hacía la producción gustaba. a Renato Cisneros. Ah, ok. Se hizo buen equipo. Y DJ Tavo, en fin. todo. Claro. Buena Y época. la cosa que un día Ninosca Cuba, que era la gerente de programación Sí, de Radio sí. Felicidad, nuestra paisana, que Te también trabajé con ella en Armonía 10, fundamos una emisora en Cusco, y me dice, Gardi, ¿qué estás haciendo en Oxígeno? Estoy como productor, estoy como Pero no, programador. por favor. Te necesito como locutor, pero es el locutor de Radio Panamericana de las mañanas, con sus bolerazos. Pero ¿Para qué nuevamente, radio? Para Radio Felicidad. Felicidad. Y así me invitó a integrarme a Radio Felicidad y ahí duré pues 6 años. Mira En tú. horarios de la mañana y en la tarde. Con el chato Richard. Con Roque. mi hermano Richard Roque, el gran Richard también, que continúa Oye, como mira, gerente qué de programación. lindo. Y ahí estuve hasta el 2017, pues, en el grupo RPP. Buenos años, en buenos Felicidad años. de Oxígeno, ¿no? Y ahí bonito. compartiste micrófonos con Eva y John, ¿no? Con Eva y También, John, ¿no? Felicidad. con el doctor verdad, con doctor pues, ¿no? Pérez Alvela José Luis también. Pérez Alvela. Claro. Sí, en fin, bastantes. Gente muy Me preparada. siento muy bien, creo que era, ¿no? Sí, Radio Felicidad me siento bien. Sí. Era la contrapuesta radio, la inolvidable, que era claro. tus mejores recuerdos. tus La, mejores la recuerdos, idea era tus pues un mejores mensaje momentos. mucho más presente Ah, Claro. que Ajá. recuerdo, ¿no? Hay toda una estrategia muy interesante en la artística ahí en Así Dos es. Radios Recuerdo. Vamos con otra cara, creo, cerrando, Fernandito, con Gardi, a ver. Ah, Ahí está con mi novia. Carmencita Carmencita Lara. Lara, Que mi era, madre. le dices de cariño, te dice novio, Mi ¿no? novio ¿Cómo me fue dice, eso? sí. Ah, sí. sí, linda. Tuve el gusto, el honor de conocerla, a ella, a sus hijas, a su esposo también. Mira tú, qué bonito. Y una presentación, esto fue en Radio Panamericana. Ya. Antes de Radio Felicidad también la logré conocer, más a su familia. Claro. Entonces, un evento muy especial, ya Carmencita Lara seguía presentándose, pero no lo hacía muy seguido. Y ahí esta foto es justamente en el Parque de la Exposición. Ajá. Una de las tantas animaciones que tuve, ¿no? Mira tú. Linda, doña O sea, Carmencita gratos Lara. recuerdos. Sí, Ahí así está, es. la gran Carmencita Lara. ¿no? Muy bien, qué lindos recuerdos y verdaderamente qué bonito que es poder tener a una persona que ha tenido una linda carrera en la radio y que la sigue teniendo de alguna manera, ¿no? Dices, eres tú una de las voces también de frecuencia, no, latina, y bueno, esto nunca va a pasar, ¿no? Yo creo que no. siempre se va a aprender, siempre vas a Sí. estar dispuesto a hacer algo en la radio, ¿no? Sí, no, de hecho, o sea, el micrófono tiene pues su gracia, Su magia. su magia, exacto. Entonces, me han ofrecido y para hacer podcast, digamos. Claro, claro. Y, pero ya estoy, digamos, en otra otra etapa. Estoy he hecho inversiones en mi Claro. tierra y tengo que Claro, chequear otro todo rubro. eso, Muy ¿no? bien. Pero de todas maneras... Vinculado no- con el Abierto medio. siempre Sí, a sí. cualquier Mientras tenga propuesta. la voz y Claro. esté al día en la tecnología y la música, porque siempre existe todavía buena música. Oye, la y música hablando del de esa pasado, buena todo. música, Edgardo, hablando de esa buena música, o sea, tú entraste a la radio por la música y todo, pero ¿qué? ¿Y el metal? ¿Y el metal qué pasó Sí. con el heavy metal? Con el año Metallica. 84, claro, sí, siempre. No, pero mira cómo te llevó por otros caminos la radio, ¿no? Ujú. Por otros caminos musicales, Claro. ¿no? Sí, siempre me ha gustado el rock y me gusta actualmente. Entonces, para mí, meter en una ciudad como Cusco, que es una ciudad pequeña, ese estilo de música y en una radio, en una emisora de AM, era difícil. Claro. Pero ahí... Pero se logré- puede decir que sí. tú entraste a la radio por el gusto por el metal. Era un gusto más personal. Claro. Y compartía pues con mi primo Juan Pero nunca Ordóñez, pensaste compartirlo así en la Beto, radio. Williño, unos patas de barrio, Ajá. del colegio. Entonces ellos teníamos ese gusto por la música. Pero también a la vez tenía el gusto por la radio, por la locución. Ah, ya. Claro. Entonces yo era como el metalero, pero que quería presentar las canciones de metal, pero tipo pop.
Claro, claro. Esa fue, digamos, la diferencia. Pero ¿no? eso no ha variado tu gusto por el metal. Personal, No, no creo. no, Sí, no, claro, sigo sí. con los clásicos, Ahí está, de todas muy bien, maneras. justamente que ahora sale- Judas ¿Viste? Priest, Ozzy, que pues Mi- anda. Oye, ¿viste Sí. la transmisión en vivo de su Excelente. último, ¿no? Y Sí, mira, y excelente. nadie iba a pensar que 2 semanas después Nos dejaba. no dejaba, ¿no? Sí, Sí. sí, Y yo también creo que la diversidad y el profesionalismo de Gardi ha sido importante para ser partícipe de distintos formatos, ¿no? O sea, Así uno es. asume ya profesionalmente Así es. su carrera y se adapta a los distintos estilos Claro. musicales y Sí, formatos de programación. empecé con Iron Maiden y terminé con Iván Cruz, Iván ¿no? Cruz, ¿no? Fíjate, o sea, Ah, sí. el Y espectro pasando por de Armonía, por Armonía versatilidad, 10, claro. Muy Eso es lo versátil. que, Y por el eso es tecno, lo ¿no? que, eso es lo que vende, eso es lo que nosotros queremos aquí en este programa, ¿no? En Lo Cortés no quita lo Mackey, justamente en esta temporada en la que estamos iniciando, y qué bonito inicio porque lo hemos hecho celebrando los 100 años de la radio en el Perú. Y todo este año lo vamos a hacer, ¿ah? Así es, así Así es, que así. tenemos este documento que espero que las nuevas generaciones también revisen y también, ¿por qué no?, las viejas generaciones recordar un poquito y de repente contribuir también un poquito con sus comentarios aquí en cada video para que enriquezcan también todo lo que se habla acá, todo lo que nos dicen estos grandes exponentes de la radio en el Perú. Gardi, para cerrar, ¿qué le debes a la radio? todo, casi todo. Sí. Le debo la vida, le debo a mi familia, todo. La radio Es te ha mi vida, permitido sí, por supuesto. muchos logros. Me ha permitido muchos logros. Quizás pude hacerlo mejor y todo, pero en fin, todo Por es favor. relativo, todo es Así relativo, es. ¿no? Es una carrera de más de 40 años y que Exitosa, por todavía supuesto. no la he terminado, ¿no? Y Así ni es. se sienten. Ni ¿no? se A veces. siente. Sí, La voz exacto. y muy fresca, ¿no? El estilo muy Y fresco. eso es un de- poquito agripado, ¿ah? Eso, Pero bueno, Pero ahí, tenemos técnicas. ahí estamos. Muchísimas gracias, amigos. Gracias, será pues hasta Edgardo. otra emisión. Gracias, Edgardo. No, en verdad gracias. que no será la Muchas última gracias. vez. Un Muchísimas gusto gracias. enorme Y compartir con ustedes contigo. también regresamos nuevamente en Lo Cortés no quita lo Mackey con otro gran exponente de la radio, porque todavía seguimos celebrando los 100 años de la radio en el Perú. Gracias, Mackey. De igual manera, Jorge, digo Cortés. Chao, Fernando, cuídate.